este video vamos a tratar de explicar cómo llega un blastocisto desde las trompas de falopio hacia el útero, que anteriormente era un cigoto y anteriormente se produjo la fecundación en este tercio distal, cómo hace una vez que llega para implantarse y qué es lo que ocurre al cabo de las primeras 2 semanas. Ya vimos hasta la semana 1, hasta el día 7. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre desde el día 7 hasta el día 14 aproximadamente. Veamos en esta imagen lo que sería el esquema de un embrión de 14 días. Podemos ver que va a estar compuesto por dos estructuras esféricas huecas, una de menor tamaño que se va a encontrar dentro de una esfera de mayor tamaño. La esfera de mayor tamaño se denomina saco coriónico y con respecto a la esfera de menor tamaño va a contener al embrión, a la cavidad amniótica y al saco vitelino. Y ambas esferas, tanto la de menor tamaño como la de mayor tamaño, van a estar comunicadas entre sí a través de esta estructura que se encuentra acá, que se conoce como pedículo de fijación. El embrión, la cavidad amniótica y el saco vitelino van a derivar de lo que anteriormente era el macizo celular interno. Como vimos en el video anterior, el macizo celular interno era un cúmulo de células que empezaba a aparecer cuando al embrión ya se le llama blastocisto, aproximadamente al día 5 o 6 más o menos después de la fecundación, y se acumulaba en uno de los polos del embrión, que era el polo embrionario, y este polo era a través del cual después el embrión se iba a adherir a lo que sería el útero, básicamente. Con respecto a este embrión, digamos, a esta hoja, es una hoja de células cúbicas, se conoce como epiblasto, y la que se encuentra debajo es el hipoblasto y también es una hoja epitelial pero de células planas. Y la suma de ambas hojas epiteliales, tanto la dorsal como la ventral, va a constituir lo que conocemos como el disco bilaminar. Entonces, el disco bilaminar va a estar formado por el epiblasto y por el hipoblasto. Por encima del epiblasto vamos a tener a la cavidad amniótica y por debajo del hipoblasto vamos a tener al saco vitelino. Ahora, esta cavidad amniótica presenta una pared, que es esta, la pared de la cavidad amniótica. Y esta va a estar constituida por un epitelio simple plano y sus células pasan a llamarse amnios. Y con respecto a la pared del saco vitelino, va a ser una expansión del hipoblasto. Este hipoblasto se expande y da origen a el saco vitelino. Con respecto al saco coriónico, a la esfera de mayor tamaño, es la que va a estar inmersa en el endometrio y va a tener una cavidad o un espacio, digamos, que es este que está acá denotado en verde, que se conoce como celoma extraembrionario y va a ser el que reemplace al blastocele, que era el que presentaba el blastocisto en el día 5 o 6 más o menos, y este celoma se adjetiva extraembrionario para que después, una semana después, lo podamos distinguir cuando aparezca el celoma intraembrionario. Seguimos viendo esquemas de un embrión de 14 días. En este caso ya está implantado en el útero. Esto sería todo el útero y este sería el embrión. Estaba formado por dos esferas. La esfera de mayor tamaño, que era el saco coriónico, sería todo esto, que presenta una pared característica que se llama corión. Ya la vamos a ver en detalle. Y la esfera de menor tamaño, que es esta, que estaba formada por el embrión, estaba formada por la cavidad amniótica por encima y el saco vitelino que se encontraba por debajo del hipoblasto. Y el epiblasto con el hipoblasto en conjunto forman lo que se conoce como disco bilaminar. También habíamos visto que
había un celoma extraembrionario que ocupaba el lugar del blastocele, lo que anteriormente era el blastocele. Y este celoma extraembrionario está limitado por el mesodermo extraembrionario, que es un tejido conectivo laxo que se divide en dos tipos, digamos. Vamos a tener el mesodermo extraembrionario esplácnico, o sea, la hoja esplácnica, y esta es la que cubre a toda la pared del saco vitelino. Y vamos a tener el otro mesodermo extraembrionario, que es la hoja somática, el mesodermo extraembrionario somático. Esta se va a encontrar rodeando al amnios. Recordemos que el amnios era esa pared, digamos, de la cavidad amniótica, y también se va a encontrar formando parte de lo que sería la pared del saco coriónico, es decir, de lo que sería el corium, básicamente. Entonces, la pared del saco coriónico va a estar formada por tres capas y se llama corión. Las capas son el mesodermo extraembrionario somático, la hoja somática esta, que está acá. Después tenemos adyacente a esta, yendo como más hacia afuera, hacia el lado del endometrio, tenemos el citotrofoblasto, que son todas estas células de color violeta que se observan acá, y es un epitelio cúbico simple. Y estas células están multiplicándose continuamente. Y adyacente a este citotrofoblasto vamos a tener el sincitiotrofoblasto, que es toda esta masa gruesa citoplasmática básicamente, que presenta muchos núcleos y no presenta límites intercelulares. Esta va a ser la que va a ir como fagocitando el endometrio básicamente. Recordemos que también teníamos el tallo del pedículo de fijación, digamos que era el que sostenía a esta esfera de menor tamaño a la esfera de mayor tamaño, y este se extendía desde el amnios hasta la pared del saco coriónico. Y está formado por un mesodermo extraembrionario, que como podemos ver es el mismo que está acá, la hoja somática, el mesodermo extraembrionario somático. Y en el espesor de todo este sincitio trofoblasto, o sea, podemos ver que tenemos estas estructuras de color rojo, básicamente, que son conjuntos interconectados llenos de sangre y se llaman red lacunar. Por toda esta red es que va a circular la sangre materna, que va a ser provista tanto por arterias como por venas, que vaya fagocitando básicamente el sincitio trofoblasto, o sea, arterias y venas del endometrio. Todo este endometrio vecino a lo que sería el saco coriónico va a presentar células que son ricas en lípidos, que son ricas en glucógeno, presentan glándulas que tienen muchas secreciones, muchos vasos sanguíneos, y todos estos van a ir drenando, digamos, la sangre a la red esta lacunar. Todos estos cambios que va a sufrir el endometrio se conocen como reacción decidual, y el endometrio modificado ya se conoce como decidua. Y bueno, toda esta circulación primitiva básicamente de sangre se conoce como circulación útero-placentaria primitiva, o sea, desde el útero a la placenta primitiva. Es la primera irrigación que presenta básicamente. El sincitio trofoblasto no solamente fagocita arterias y venas, sino que también puede ir fagocitando glándulas endometriales, por lo que todas las secreciones de estas glándulas básicamente van a ingresar a esta red lacunar y se van a terminar sumando a lo que sería la sangre materna. Con respecto a esta pared del saco coriónico, podemos ver que del citotrofoblasto, que es esto, se producen
estos cordones celulares macizos que se conocen como vellosidades primarias y que invaden a lo que sería el sincitio trofoblasto, que es la masa esta. Y si le hacemos un corte transversal, podemos ver que presenta esta estructura. O sea, un macizo celular, digamos, de citotrofoblasto en el centro y lo rodea el sincitio trofoblasto. Esto constituiría lo que se conoce como una vellosidad primaria y este desarrollo, digamos, de estas vellosidades va a ser siempre más rápido en el sector que invada al endometrio, o sea, en este sector básicamente, que con respecto a los otros sectores, digamos. Y este sector va a constituir lo que sería la porción embrionaria de la placenta. En esta imagen podemos observar lo mismo que venimos viendo en las imágenes anteriores, pero mirándolo desde otro punto de vista. Si observamos esta zona, tenemos lo que sería la pared del saco coriónico, o sea, el corión básicamente, que estaba formado desde afuera hacia adentro por el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario somático, que era uno de los tipos de mesodermo extraembrionario. El otro era la hoja esplácnica, que se encontraba por esta zona. Después, por aquí arriba estaría lo que sería la cavidad amniótica, básicamente, que tenía la pared, que era el amnios. Y por debajo de esta cavidad amniótica estaba el epiblasto. El epiblasto es el futuro embrión y por debajo el hipoblasto, que en conjunto formaban el disco embrionario bilaminar. Con respecto a esta línea primitiva, la vamos a ver más adelante cuando ya estemos por ver gastrulación. Durante los primeros días de desarrollo, o sea, a medida que el embrión todavía va viajando por las trompas de falopio hasta que llegue al útero, va sufriendo varias divisiones celulares y formaba una estructura que conocíamos como mórula, porque tenía el aspecto de una mora, y esta todavía continuaba diferenciándose y más o menos al día 4, al día 5 aproximadamente, formaba lo que conocíamos como blastocisto, que es lo que tenemos acá en la imagen. Y el blastocisto se caracterizaba porque presentaba esta cavidad interna llena de líquido que se conocía como blastocele y también porque presentaba diferenciación celular, o sea, tenía células diferenciadas y estas eran las células del macizo celular interno que posteriormente me iban a dar el epiblasto y posteriormente el embrión y también teníamos las células del trofoblasto, que eran las que rodeaban a todo el embrión y que iban a jugar un papel importante en este polo embrionario, porque aquí en esta zona es a través de la cual se va a producir la implantación cuando este embrión, este blastocisto, llegue hacia el útero, se produce la implantación en el endometrio del útero. Entonces, cuando el blastocisto llega hacia el útero, ocurre el proceso de implantación y esto podía ocurrir en cualquier sector de la mucosa endometrial, pero habitualmente ocurre en el tercio superior de la pared dorsal del útero. Estas células del trofoblasto que cubren al macizo celular interno, o sea, las que se encuentran en el polo embrionario, son las que se van a adherir a este epitelio de la mucosa uterina en un proceso conocido como aposición. Y esto iba a depender de unas interdigitaciones que se producen a partir de unas microvellosidades que se van a originar de las células del trofoblasto y a partir de unas estructuras especiales que se conocen como pinopodios que se van a originar a partir del endometrio. Y estas van a establecer como una suerte de adhesión y esto se va a ir aumentando, digamos, esta adhesión se va a ir afianzando porque el glucocáliz de las células endometriales va a ir aumentando y se va a ir uniendo con las células trofoblásticas correspondientes al embrión. Esto lo hacen a través de uniones de esmosomas. Y
A medida que esto va ocurriendo, las células trofoblásticas van a ir dividiéndose y aumentando en cantidad y penetrando en el endometrio. Durante el día 8 del desarrollo embrionario, el blastocisto todavía continúa implantándose en el endometrio. Lo que era el trofoblasto termina dando origen, por un lado, al citotrofoblasto, que es este en violeta, y por el otro al sincitiotrofoblasto, que es esta masa celular multinucleada, como vimos recién. Tanto el sincitio trofoblasto como el citotrofoblasto van a participar en la formación de las vellosidades coriónicas. Y estas vellosidades eran proyecciones que ayudaban a facilitar la conexión entre la circulación materna y contribuir, o sea, entre la circulación materna y el embrión y contribuir al desarrollo de la placenta. En el caso, digamos, de la penetración del blastocisto al endometrio, va a estar dada por el sincitio trofoblasto, que era el que iba a ir fagocitando o digiriendo este endometrio. Este endometrio, al ver esto, al ver que está siendo digerido, no se comporta, digamos, de una manera pasiva, sino que fomenta que el blastocisto continúe realizando este proceso. Entonces, la implantación del embrión va a resultar de una colaboración recíproca tanto entre el sincitio trofoblasto correspondiente al embrión como al endometrio correspondiente a la madre. Dentro del blastocisto, a medida que se va implantando, las células estas del hipoblasto van a ir proliferando y se van a expandir hasta el citotrofoblasto, que se encuentra acá, y van a terminar dando origen a este epitelio simple plano, que es la membrana de Heuser. Y esta membrana va a terminar siendo la pared, básicamente, de una nueva cavidad que es el saco vitelino primitivo. Este saco vitelino primitivo es el que va a ir suplantando o reemplazando, digamos, a lo que anteriormente era el blastocele. Y el techo de este saco vitelino corresponde al hipoblasto. Como dijimos anteriormente, a partir del macizo celular interno que se encontraba aquí, se originaba el epiblasto, que iba a ser el futuro embrión, y el epiblasto junto con el hipoblasto formaban en conjunto o constituían lo que conocíamos como disco bilaminar. Como las restantes células del macizo celular interno acá, en esta zona, se terminan separando del epiblasto, por un proceso que se conoce como cavitación, se termina formando esto que observamos acá, que se podría decir que es el primer rudimento de la cavidad amniótica. Tendría un piso correspondiente al epiblasto y también estaría formado por esta parte de arriba por un epitelio simple plano que vendría a corresponder a el amnios, básicamente. Veamos qué es lo que ocurre ahora a los 11 días de ocurrida la fecundación en el embrión. Podemos observar que el embrión ya se encuentra totalmente implantado dentro del endometrio y empieza a aparecer entre la membrana o entre la pared esta del saco vitelino primitivo. La pared vendría a ser la membrana de Heuser y entre el citotrofoblasto empieza a aparecer un nuevo tejido que está acá en verde, que es el mesodermo extraembrionario. Y este tiene origen o se forma a partir de la membrana de Heuser, al mismo tiempo que este saco vitelino primitivo va reduciendo su tamaño. Todo esto vendría a ser lo que era la esfera de menor tamaño, que teníamos la cavidad amniótica, en el centro el disco bilaminar y por debajo teníamos el saco vitelino primitivo. Con respecto a la cavidad amniótica y el saco vitelino, comienzan a adquirir una forma más esférica, y con respecto al disco bilaminar, constituido por el epiblasto y el hipoblasto, empiezan a experimentar un ligero alargamiento.
Al mismo tiempo que ocurre todo esto, el sincitio trofoblasto va a seguir fagocitando la mucosa endometrial, va a seguir fagocitando vasos sanguíneos, glándulas endometriales que están llenas de secreciones. Entonces, en el espesor de todo este sincitio trofoblasto empiezan a aparecer varias cavidades que inicialmente están separadas, pero se encuentran dentro del sincitio trofoblasto y están llenas de secreciones y de sangre materna. Obviamente todo esto debido a la fagocitosis que va haciendo, digamos. Y después la red lacunar se va a terminar estableciendo cuando estas cavidades se terminen conectando unas con la otra, y así es como empieza la circulación sanguínea útero-placentaria primitiva. Y como podemos ver, acá, digamos, todo el embrión ya está implantado en el interior. Entonces acá, en el sitio en donde ingresó, o sea, en este pequeño orificio, primero es ocupado por sangre coagulada y por restos celulares, para hacer una reparación básicamente del epitelio. Pero después este orificio desaparece en los pocos días cuando termina cicatrizando mejor lo que sería la mucosa endometrial. Durante los días 12 y 14 del desarrollo van a haber fenómenos o cambios que todavía se van a seguir produciendo, como por ejemplo que el endometrio siga siendo invadido por el sincitio trofoblasto correspondiente al embrión, por lo tanto que la red lacunar se termine expandiendo más todavía, que del citotrofoblasto broten estos cordones celulares que formaban las vellosidades primarias. Con respecto a la cavidad amniótica, esta va a incrementar su tamaño. Y acá hay algo importante, que es que a causa de una nueva migración de células que va a venir de acá del hipoblasto, y que se va a terminar propagando por acá, por dentro de la membrana de Heuser, va a dar lugar a lo que vamos a conocer como el saco vitelino definitivo. Este saco vitelino definitivo va a suplantar al saco vitelino primitivo y va a poseer un epitelio de células que se va a llamar endodermo extraembrionario, que es este que se encuentra acá. Y este endodermo extraembrionario va a ir reemplazando progresivamente a la membrana de Heuser. Acá podemos ver los restos de la membrana de Heuser hasta hacerla desaparecer totalmente. Y en el mesodermo extraembrionario, que recientemente vimos cómo se formaba, van a empezar a aparecer pequeños espacios, estos que están acá en blanco, correspondientes a celoma extraembrionario. Estos van a crecer, se van a fusionar entre sí y van a dar lugar a una sola cavidad que va a ser el celoma extraembrionario. Mientras tanto, está en formación. Esta es la misma imagen que vimos al principio, un embrión ya totalmente implantado de 14 días, y acá podemos ver que debido a la aparición de esta cavidad que se conoce como celoma extraembrionario, lo que termina causando o hace básicamente que el mesodermo extraembrionario se termine dividiendo. Por un lado vamos a tener la hoja esplácnica, que era esta que terminaba rodeando a todo el saco vitelino definitivo ya. Y por el otro lado teníamos al mesodermo extraembrionario, la hoja somática, que por un lado rodeaba a la cavidad amniótica y por el otro constituía también la pared del saco coriónico. Y también formaba parte de lo que era el pedículo de fijación, que era el que unía la cavidad menor a la esfera mayor, perdón, la esfera menor a la esfera mayor.